Tema 32. Geografía humana y sociedad. En este bloque vamos a estudiar 4 grandes apartados. Primero, veremos qué es la geografía humana, cuál es su objeto de estudio, qué analiza y por qué resulta útil para comprender la sociedad actual. Después entraremos en el concepto de ciudad. Veremos cómo se define, qué la diferencia del espacio rural y qué criterios se utilizan para considerarla como tal. A continuación estudiaremos la evolución histórica de la ciudad. No ha existido siempre el mismo tipo de ciudad. La polis griega, la ciudad romana, la ciudad medieval, la ciudad islámica, la ciudad renacentista, la barroca y la ciudad industrial responden a modelos sociales y económicos distintos. Por último, nos introduciremos en los modelos urbanísticos, que explican cómo se organiza internamente el suelo urbano. Aquí aparecerán nombres muy importantes como Burgess, Hoyt, Harris y Ullman, y Ur. Este bloque debe estudiarse con una idea clara. La ciudad es un espacio vivo, cambiante y organizado según funciones sociales, económicas y políticas. La geografía humana se define como el estudio de los patrones y procesos que dan forma a la interacción humana con los entornos físicos y construidos. Dicho de forma sencilla, estudia cómo las personas viven, ocupan, utilizan, transforman y perciben el espacio. No se limita a decir dónde está una ciudad o cuántas personas viven en un territorio. Va mucho más allá. Analiza por qué unas zonas concentran más población que otras, por qué ciertas actividades económicas se sitúan en determinados lugares, cómo influyen la cultura y la política en la organización del territorio, y qué impacto tiene la actividad humana sobre el medio ambiente. Dentro de la geografía humana encontramos la distribución de poblaciones, los sistemas económicos y políticos, las tradiciones culturales y los impactos ambientales. Esta disciplina es muy útil porque no solo describe el mundo, sino que ayuda a comprender sus cambios. Nos permite entender procesos como la urbanización, la migración, la concentración de población, la desigualdad territorial o la transformación de las ciudades. La idea clave es: la geografía humana estudia la relación entre sociedad y espacio. La ciudad es uno de los objetos principales de estudio de la geografía humana. Pero debemos evitar una visión demasiado simple. Una ciudad no es solo un conjunto de edificios, calles y viviendas. Es un espacio vivo y dinámico donde se concentran relaciones sociales, actividades económicas, decisiones políticas, expresiones culturales y problemas ambientales. Desde el punto de vista social y cultural, la ciudad es un espacio de diversidad. En ella conviven personas de distintos orígenes, profesiones, clases sociales, culturas y estilos de vida. Esa diversidad puede generar riqueza cultural, pero también tensiones, desigualdades y conflictos. Desde el punto de vista económico, la ciudad actúa como motor de crecimiento. Concentra industria, comercio, servicios, innovación, tecnología y empleo. Desde el punto de vista político-administrativo, muchas ciudades funcionan como centros de poder, decisión y gestión pública. Y desde el punto de vista ambiental, la ciudad plantea grandes desafíos: contaminación, gestión de residuos, consumo de recursos, movilidad, ruido y necesidad de modelos sostenibles. Por eso la ciudad debe entenderse como un espacio complejo donde se cruzan sociedad, economía, política, cultura y medio ambiente. Para definir la ciudad podemos utilizar 2 referencias clásicas: la Real Academia Española y Louis Wirth. La Real Academia Española define la ciudad como un conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica, por lo común, a actividades no agrícolas. Esta definición destaca varios elementos importantes: edificios y calles, organización administrativa, población numerosa, alta densidad y predominio de actividades no agrícolas. Louis Wirth, sociólogo urbanista, define la ciudad como un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos. Aquí aparecen 3 ideas fundamentales: tamaño, densidad y heterogeneidad social. El tamaño se refiere a que la ciudad tiene una población considerable. La densidad significa que muchas personas viven concentradas en un espacio reducido. Y la heterogeneidad social indica diversidad de clases sociales, ocupaciones, culturas, etnias y estilos de vida. Para el examen, conviene fijar esta idea: la ciudad se caracteriza por tamaño, densidad, permanencia, actividades no agrícolas y diversidad social. Una ciudad puede definirse mediante criterios cuantitativos y cualitativos.
Los criterios cuantitativos se basan en el número de habitantes. Pero este criterio no es igual en todos los países. La Conferencia Europea de Estadística considera ciudad a un asentamiento con más de 2.000 habitantes, siempre que menos del 25% de la población se dedique a la agricultura. En España, el Instituto Nacional de Estadística utiliza como referencia los núcleos con más de 10.000 habitantes. Este dato es importante porque puede aparecer en preguntas tipo test. En España, el umbral que debes recordar es más de 10.000 habitantes. Pero no basta con contar habitantes. También hay criterios cualitativos. En las áreas rurales predominan actividades como la agricultura, la ganadería y la explotación de recursos naturales. En las ciudades predominan la industria, el comercio, los servicios y la tecnología. También puede utilizarse la morfología urbana, el trazado de calles, la concentración de edificios, la complejidad del espacio construido y la existencia de funciones urbanas. La clave es no reducir la ciudad a un simple número. El tamaño importa, pero también importan las funciones que cumple. La ciudad se define muchas veces en contraposición al espacio rural. El espacio rural se asocia con menor densidad de población, actividades primarias, mayor presencia del medio natural y relaciones sociales más cercanas o familiares. El espacio urbano, en cambio, se caracteriza por una alta densidad de población, actividades industriales, comerciales, tecnológicas y de servicios, y relaciones sociales más funcionales, impersonales o anónimas. Pero ciudad y campo no son dos mundos completamente separados. Son espacios diferentes, pero interdependientes. Las ciudades dependen del campo para obtener alimentos, materias primas, agua, energía y recursos naturales. Y las áreas rurales dependen de las ciudades para acceder a mercados, tecnología, servicios especializados, educación, sanidad, comercio e infraestructuras. Por tanto, la relación entre ciudad y ruralidad no debe entenderse como oposición absoluta, sino como complementariedad. La idea clave es, ciudad y campo se diferencian, pero se necesitan mutuamente. La ciudad ha cambiado profundamente a lo largo de la historia. Cada época ha construido la ciudad según sus necesidades políticas, económicas, sociales, culturales y tecnológicas. No es igual la polis griega, organizada en torno a la vida ciudadana, religiosa y política, que la ciudad romana, diseñada para la administración, el comercio, la infraestructura y el control imperial. Tampoco es igual la ciudad medieval, amurallada y de crecimiento espontáneo, que la ciudad renacentista o barroca, donde el urbanismo busca orden, belleza, monumentalidad y representación del poder. Y con la revolución industrial se produce una transformación radical. Las fábricas atraen población rural, las ciudades crecen rápidamente, aparecen barrios obreros, hacinamiento, contaminación y segregación social. Estudiar la evolución histórica de la ciudad nos permite comprender que el espacio urbano no es fijo. Cambia según la economía, el poder, la tecnología y la forma de organización social. Para examen, lo importante es asociar cada etapa histórica con sus rasgos principales. En Grecia, la ciudad se organiza en torno a la polis. La polis no era solo una ciudad física. Era también una comunidad política, social y religiosa. Representaba la forma básica de organización de la vida ciudadana. Uno de sus elementos principales era la Acrópolis. La Acrópolis era la zona más elevada y fortificada de la ciudad, destinada a funciones religiosas y administrativas. En Atenas, el Partenón situado en la Acrópolis es uno de los ejemplos más conocidos. Otro elemento esencial era el ágora. El ágora era el espacio público central. Allí se desarrollaban actividades comerciales, políticas y sociales. Era el lugar de encuentro ciudadano por excelencia y simbolizaba la participación en la vida pública. Además, en el mundo griego se desarrolló el trazado hipodámico, vinculado a Hipódamo de Mileto. Este sistema organizaba la ciudad mediante una cuadrícula regular, facilitando la circulación y la distribución de actividades. Para memorizar, Grecia se asocia con polis, acrópolis, ágora y trazado hipodámico. La ciudad romana representa la eficiencia urbana, la infraestructura y el poder imperial. Su diseño tenía una lógica muy funcional. Las ciudades romanas se estructuraban alrededor de dos grandes ejes, el Cardo, de orientación norte-sur, y el Decumanus, de orientación este-oeste. Ambos ejes se cruzaban en el Foro. El Foro era el centro de la vida pública romana.
Allí se situaban templos, mercados, edificios administrativos y espacios de reunión. Pero Roma destacó especialmente por sus infraestructuras. Los acueductos permitían abastecer de agua potable a la ciudad. Las cloacas facilitaban la gestión de residuos. Las termas eran espacios de higiene, ocio y encuentro social. Y las calzadas conectaban las ciudades con el resto del imperio, favoreciendo el comercio, la administración y la movilidad militar. La diferencia con Grecia es importante. En Grecia destaca el ágora como espacio de participación ciudadana. En Roma destaca el foro como centro administrativo, económico y político. Para examen, Roma se asocia con Cardo, Decumanus, foro, acueductos, cloacas, termas y calzadas. Tras la caída del Imperio Romano, muchas ciudades europeas se redujeron o perdieron importancia. Sin embargo, a partir del siglo XI comenzaron a resurgir gracias al comercio y la artesanía. La ciudad medieval se caracteriza por un crecimiento espontáneo. No suele responder a una planificación previa, sino que crece alrededor de un núcleo central, como una iglesia, un castillo o un mercado. Sus calles eran estrechas, irregulares y laberínticas. Este trazado respondía a necesidades defensivas, económicas y prácticas, no a un diseño racional como el romano. Otro rasgo fundamental era la muralla. Las ciudades medievales estaban protegidas por murallas, que ofrecían seguridad frente a invasores, pero también limitaban la expansión urbana. Al no poder crecer fácilmente hacia afuera, aumentaba la densidad dentro del recinto. Desde el punto de vista económico, las ciudades medievales fueron centros de comercio y producción artesanal. Los gremios regulaban las actividades profesionales y las ferias comerciales eran momentos clave de intercambio. Para recordar, ciudad medieval significa murallas, calles estrechas, crecimiento espontáneo, gremios y comercio. Las ciudades islámicas tuvieron una presencia muy importante en Europa, especialmente en la península ibérica. Se caracterizaban por calles estrechas y sinuosas, adaptadas a climas cálidos porque facilitaban la sombra y reducían el impacto del calor. También destacaban los zocos, que eran mercados y espacios de intercambio comercial, y las mezquitas, que cumplían funciones religiosas, educativas y sociales. Un ejemplo destacado es Córdoba durante el Califato Omeya, que fue un gran centro cultural, comercial y urbano. Con el Renacimiento se produce un retorno al urbanismo planificado. Se recuperan ideales del mundo clásico como el orden, la proporción, la simetría y la belleza. Las ciudades renacentistas incorporan diseños radiales, plazas monumentales, grandes avenidas y jardines. Se busca una mayor armonía entre el entorno natural y el espacio construido. La diferencia esencial es esta: la ciudad islámica se adapta al clima, al comercio y a la vida religiosa; la ciudad renacentista busca planificación, proporción y belleza clásica. El urbanismo barroco tiene un objetivo muy claro: impresionar. Durante el barroco, la ciudad se convierte en un escenario de poder. La monarquía y la iglesia utilizan el espacio urbano para transmitir autoridad, grandeza y control simbólico. Aparecen los tridentes urbanos, que son avenidas radiales que conectan monumentos y plazas principales. También se utiliza la perspectiva y la simetría para realzar la monumentalidad de los edificios. No se trata solo de construir calles y plazas, sino de dirigir la mirada del observador hacia determinados puntos de poder. Los ejes visuales y los espacios abiertos se diseñan para destacar monumentos clave. Ejemplos claros son la Plaza de San Pedro en el Vaticano y el diseño radial de Versalles en Francia. Para examen, barroco se asocia con monumentalidad, simetría, perspectiva, ejes visuales y exaltación del poder. La revolución industrial transformó de forma radical la ciudad durante el siglo XIX. Las fábricas se convirtieron en polos de atracción de población. Miles de personas abandonaron el mundo rural para trabajar en la industria, lo que provocó un crecimiento urbano acelerado. Este crecimiento fue rápido y muchas veces desordenado. Aparecieron barrios obreros densamente poblados, con viviendas pequeñas, falta de higiene, malas condiciones sanitarias y escasez de infraestructuras adecuadas. También se intensificó la segregación social. Las clases trabajadoras vivían cerca de las fábricas, donde el suelo era más barato y las condiciones ambientales eran peores. Las clases altas, en cambio, tendían a situarse en zonas más alejadas de la contaminación y del ruido. Manchester es el ejemplo clásico de ciudad industrial.
Representa al mismo tiempo el progreso económico y los problemas sociales asociados a la industrialización. La idea clave es que la revolución industrial convierte la ciudad en centro de producción, pero también genera hacinamiento, contaminación, barrios obreros y desigualdad urbana. Con esto cerramos la primera parte del bloque, dedicada a la geografía humana y a la evolución histórica de la ciudad. La idea principal es que la ciudad no es solo un conjunto de edificios y calles. Es un espacio social, económico, político y cultural que cambia según cada época. Hemos visto que estudia la geografía humana, cómo se define la ciudad, que la diferencia del espacio rural y cómo ha evolucionado desde la polis griega y la ciudad romana hasta la ciudad medieval, islámica, renacentista, barroca e industrial. Para el examen, quédate con las asociaciones clave: Grecia con polis, Acrópolis y ágora, Roma con cardo, decumanus y foro, Edad Media con murallas y gremios, ciudad islámica con zocos y mezquitas, barroco con monumentalidad y revolución industrial con fábricas, barrios obreros y segregación social. En la siguiente parte veremos los modelos urbanísticos, que explican cómo se organiza y crece internamente la ciudad.